Y el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, 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 si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, tú no puedes ver el reino de Dios. Amén. El Señor le estaba hablando a Nicodemo de dos bautismos, del bautismo en agua para arrepentimiento y del bautismo en Espíritu Santo y fuego para nuevo nacimiento. Amén. De manera que todo cristiano necesita el bautismo en agua para arrepentimiento y el bautismo en agua para nuevo nacimiento. No nos podemos conformar solamente con el bautismo en agua para arrepentimiento, que muchos en las congregaciones solamente tienen el bautismo en agua para arrepentimiento, pero no tienen el bautismo de Espíritu Santo y fuego para nacer de nuevo. Y el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el bautismo en agua para arrepentimiento no es suficiente para nacer de nuevo. El que nos da el nuevo nacimiento es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Muchas personas en las congregaciones tienen el bautismo en agua, pero no han nacido de nuevo. Siguen siendo los mismos. Amén. De manera que no nos conformemos con el bautismo en agua. Busquemos siempre hallar gracia ante los ojos de Dios para que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Qué es el bautismo en agua? Cuando yo creo en el Evangelio del Señor, que es un evangelio de arrepentimiento y conversión, y vengo arrepentido delante de Dios a bautizarme en agua. Cuando usted se sumerge en el agua, entonces eso simboliza muerte al viejo hombre, y cuando usted sale del agua simboliza la resurrección a una vida nueva. Ese es el bautismo en agua, pero el bautismo de Espíritu Santo y fuego es cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted y permanece dentro de usted y lo cambia de ese viejo hombre a un nuevo hombre, o de esa vieja mujer a una nueva mujer formada según Dios. Amén. El que cambia y el que hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Gente que no esté bautizada por el Espíritu Santo no ha cambiado, no ha nacido de nuevo. Siguen siendo los mismos. Amén. Por eso vemos muchos malos testimonios en las congregaciones. Gente que no ha nacido de nuevo practicando el pecado. Siendo los mismos o peor que antes, porque ahora se escudan detrás de la Biblia. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, Él nos cambia, nos hace nacer de nuevo y la gente ve la diferencia y ve cambios y transformaciones por dentro y por fuera. ¿Cuándo vemos esos cambios? Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y entonces el que mentía ya no miente más. El que adulteraba ya no adultera. El que robaba ya no roba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que ha sido derramado sobre él, sobre ella, lo cambió, lo transformó, le hizo nacer de nuevo. Amén. Y juntamente con el nuevo nacimiento vienen también los dones, don de sanidad, don de hablar en lengua, discernimiento de espíritu, don de profecía. ¿Cierto? Y juntamente con los dones viene el poder. El Señor dijo, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Empezamos a ¿qué? A testificar, a predicar la palabra del Señor cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Y juntamente con todo esto también viene el ministerio. El que da el ministerio es el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios capítulo 12. Él es el que reparte a cada uno como Él quiere. Es cuando entonces ya tú sabes, el Señor te revela y te empieza a preparar para tu ministerio. Si eres evangelista, si eres misionero, si eres ministro de alabanza, si eres profeta, si eres pastor, si eres maestro de la palabra. Eso te lo da
el Espíritu Santo. No necesitas estar preguntándole a un profeta, ¿cuál es mi ministerio? Porque el mismo bautismo del Espíritu Santo te revela cuál es tu ministerio y no andas claudicando entre dos o más pensamientos de cuál es tu ministerio. Amén. Y juntamente con todo esto viene también el fruto del Espíritu Santo. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A los que son hijos de Dios, a los que son verdaderamente cristianos. ¿Cuáles son los frutos? Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Todos estos frutos empiezan a brotar en nosotros cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. No necesitamos fingir paz, porque la presencia de Dios en nosotros hace que en nosotros brote una paz que sobrepasa todo entendimiento, y aunque tengamos todos los problemas que querramos o que nos vengan, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios nos da paz y nos hace ser bondadosos y benignos a su nombre, y nos da templanza para hacer siempre la perfecta voluntad de Dios, para no torcernos ni a derecha ni a izquierda. Amén. Todos estos frutos los da el Espíritu Santo. No necesitamos esforzarnos, porque la presencia, el derramamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas hace que todo eso suceda en nuestras vidas sin necesidad de esfuerzo. Miren lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Para qué? ¿Por qué el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre mí, sobre ti, sobre los cristianos? Dice, me ungió Jehová, ¿con qué? Con su Espíritu. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuando usted es ungido por el Espíritu de Dios, cuando usted es lleno del Espíritu de Dios, usted no necesita que lo manden a predicar. El Espíritu de Dios que está en ti te impulsa a predicarle y te lleva a visitar personas, te inquieta, te pone el querer como el hacer de levantarte en el bus. Es un fuego que tienes por dentro que tú no puedes evitar. No pierde el tiempo para predicar la palabra. Y no te excusas de que yo no sé casi la Biblia, yo no estoy preparado, como la mayoría de los cristianos dicen, yo no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Si tienes a Dios por dentro, hermano. Si el que se sabe toda la Biblia y lo que no está en la Biblia, lo tienes aquí adentro, ¿qué preparación necesitas tú? Hay gente que dice, oye, todo lo que se meten a eso, porque así le llaman al cristianismo eso, todos los que se meten a eso predican igualito. Claro que tenemos el mismo espíritu, hermano. Oye, ¿y en qué momento aprendió a predicar así? No, eso no es aprendido, eso lo da el Señor, hermano. Es un regalo, es un don que Dios da, hermano. A su nombre. No nos podemos callar esta gloria, esta revelación que Dios nos ha dado. No te puedes quedar callado, porque el fuego de Dios te lo impide. El Espíritu de Dios que tienes por dentro no permite que tú te quedes callado. Tienes la necesidad de predicar su palabra. Porque el Espíritu de Dios es Dios, y Dios ama las almas, y Él no quiere que las almas se pierdan. Y agradó a Dios salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. ¿Cómo fue que tú aprendiste de Dios? Escuchaste que alguien hablaba de Dios. Y el Espíritu de Dios te llevó ahí a escuchar. Escucha que yo tengo algo que decirte. Escucha a ese hombre, esa mujer que está ahí predicando. Que para el mundo parece locura. ¿Cierto que parece locura? Y están esos locos otra vez en la esquina. A su nombre. Ahí se levantó un loco en el bus a predicar. Ahí está un loco en el parque. Tremendo. Parece locura, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Alabado sea su santo nombre.
¿Cómo van a creer en Jesucristo si no hay quien les predique? Si alguien hubiese dicho que tú vas a ser pastor, yo le digo, pastor, tú estás loco. Se me da miedo predicar en público, hablar en público. A su nombre. Nunca me imaginé que iba a estar orando en la madrugada, o leyendo la Biblia, o cantándole a Dios en la madrugada. Nunca se me pasó por mi mente eso, hermano. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí, el Señor lo hizo, hermano. Tremendo lo que hace el Señor, ¿verdad? ¿No es maravilloso el Señor? Él es maravilloso, hermano. ¡Aleluya! Alabado sea su santo nombre. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, si ya recibiste la llenura del Espíritu Santo, ¿tú qué haces con la boca cerrada? Si ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, ¿tú qué haces metido en tu casa, encerrado en tu casa, habiendo tanta necesidad? No, lo que pasa es que yo no me he bautizado. Hermano, tú no necesitas estar bautizado en agua para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo y no has sido bautizado en agua porque no has podido, ya tú puedes predicar. ¿Qué dijo Pedro en el capítulo 10 en la casa de Cornelio? ¿Quién puede impedir el bautismo en agua para estos que han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego? Amén. A su nombre. No te quedes callado, hermano. Si supieras cuánta gente está sufriendo. Si supieras cuánta gente necesita esa palabra que Dios ha puesto en tus labios y en tu corazón. El que está a tu lado, aunque tú le veas con la cara así dura, predícale que cuando vienes a ver, hermano, estás llorando, quebrantado por la presencia del Espíritu de Dios. No te quedes callado. Habla la palabra. No tengas miedo, no te vas a quedar sin recursos. Mis primeras levantadas en el bus me daba miedo. Yo decía, ¿y si no tengo recursos para predicar, qué digo? Y ese miedo lo tenía. Y si me levanto y me bloqueo, y entonces, ¿qué? ¿Voy a pasar pena? No pasaba pena. El Espíritu de Dios estaba allí para respaldar, hermano.